sector privado participa del desarrollo de la ciencia. Eso ocurre en los países industriales, porque la ciencia han comprendido que la ciencia es parte de la ganancia. En los países industriales no se concibe la actividad económica no ligada a progresiva, ¿no? ligada a investigación y desarrollo. O sea, cómo la investigación tiene una repercusión económica inmediata. En nuestros casos, en nuestros países, eso no ocurre así porque no hay una demanda de ciencia, de actividad científica del sector privado. Pero sin duda que el establecimiento de puentes entre la investigación científica y la actividad privada es capital para el desarrollo general. No hay una gran demanda, decía, y lo reafirma Gregory Randall, que dice que hay poca demanda de conocimiento para nuestras empresas. El sector privado debería contribuir mucho. Creo que en eso estamos muy atrasados todavía en el Uruguay. También ha habido esfuerzos importantes, pero hay poca demanda de conocimiento para nuestras empresas. Es un problema que tenemos que resolver y que no es fácil. No es fácil porque implica tejer un diálogo entre la academia y las empresas. Y no siempre ese diálogo es sencillo. Las empresas no siempre entienden qué aportes le puede dar la investigación para ganar, que es su función, o para resolver ciertos problemas, que es su función. La academia no siempre es capaz de hacer notar a las empresas o al sector privado en general las potencialidades que tenemos, que son muchas. ¿Sabes que lo bueno de Futuro Reciente es que vamos derribando algunos mitos que nosotros mismos nos inventamos, probablemente para no hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Uno es la capacidad de los científicos y las científicas uruguayas en investigar y en generar conocimiento y en generar también aplicaciones redituables en torno a esto. Y lo otro es que esto de investigar no es solo ni únicamente para las grandes empresas, que por lo general son extranjeras y las hacen en sus casas matrices y aquí las aplican, sino que en un país como Uruguay se puede y se debe desarrollar también investigación en las pequeñas empresas, ¿no? Que era lo que decía Dajas en el tape anterior. Oh, yo estoy de acuerdo. Pero yo diría, y en las grandes empresas. Y en las grandes también. ¿Cuáles son las grandes empresas en Uruguay? Las empresas públicas. Las empresas públicas. UTE, Antel. ¿Cuánto factura Antel? ¿Cuánto factura UTE? ¿Cuánto factura OCE? ¿Cuánto factura ANCAP? Esas cuatro. Pero ahí lo vemos como empresas prestadoras de servicios, sí, no como empresas que investiguen y desarrollen tecnología propia. Pero es un error. Es un error. Esas empresas hay que crear los mecanismos para que empiecen a participar activamente en investigación a través de programas con el medio académico. Por ejemplo, el problema de la energía, que es un problema central en nuestro país. Yo no sé cómo lo vamos a resolver, todos los años esperando a ver cuánto va a llover. No se puede seguir así para un país que se plantea que en 20 años quiere ser Portugal. Tengamos esa meta. Y bueno, muy probablemente, yo no soy experto en esto, la solución sea las energías alternativas, pero se sabe que eso no va a poder resolver el problema. Y probablemente haya que pensar seriamente en la posibilidad de la investigación nuclear. ¿Por qué nuestro país no hacer una gran inversión en investigación a ese nivel, que esté patrocinada por UTE y ANCAP, con la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, los distintos sectores académicos, y crear un meollo que empiece a trabajar en eso? Por ejemplo, en el agro, tenemos el INIA, que ha hecho una participación importante, me parece, en el desarrollo. Pero ahora hay que dar otro salto cualitativo, porque lo que está pasando a nivel del agro, con la genómica, con las plantas transgénicas, que son revoluciones, porque hoy se ha resuelto el problema del hambre en algunos países gracias a estas plantas transgénicas que han aumentado enormemente la productividad. Al mismo tiempo traen otros problemas y hay que poderlos manejar, los problemas de las plantas transgénicas. El hecho de que las grandes empresas multinacionales disponen
de todas las patentes De las semillas. y de alguna manera están en condiciones de someter a todo el mundo agrario, al mundo en general. Y bueno, tenemos que darnos los medios para decir eso y para poder integrarnos a esta nueva revolución que es la de la genómica. Mismo que hay la genómica humana, está la genómica vegetal. Bueno, pero seguramente terminemos este programa en el mismo punto que lo comenzamos, porque el hecho de que no haya políticas de Estado en el Uruguay no creo que sea, y tú desmentime si te parece que no es así, atribuible a este tipo de debates de carácter mundial que afectan cuestiones éticas, cuestiones filosóficas, también cuestiones ideológicas y políticas. Probablemente sea por cuestiones menores que no haya políticas de Estado. Sin embargo, tú dijiste energía nuclear, tú dijiste genómica aplicada a los alimentos, ¿no? Los alimentos transgénicos. Yo te mencionaba el tema de la investigación con células madres, que es una polémica muy intensa. La Iglesia Católica se opone, algunos sectores conservadores en algunos países, al margen por cuestiones religiosas, también se oponen. Hay allí, Guillermo, todavía una cuestión que hace a que la humanidad no se haya puesto de acuerdo con respecto a la conveniencia de algunos avances científicos. Es que, de alguna manera, la decisión de hacia dónde tienen que ir los avances científicos no puede quedar en manos de los científicos. Es decir, la ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero yo pienso, y en esto sigo a Emmanuel Kant, que lo importante no es lo que podemos hacer, sino lo que debemos hacer. Es decir, que alguien tiene que fijar límites, es decir, esto sí y esto no. Si no, mañana empezamos a hacer el clonado humano. Es posible. ¿Es posible hoy hacerlo? Ah, sí, yo creo que sí. Es cuestión de intentar. ¿Estás seguro que nadie lo ha intentado? Es que nadie está seguro. Seguramente no en los países centrales. ¿Por qué? Pero porque allí hay más control, ¿no? ¿Verdad? Un científico que haga una cosa de esas corre riesgos muy severos. Pero ¿quién asegura que en otros países no se está haciendo este tipo de investigación? Alguien podría plantearse cuál es la diferencia en términos éticos entre clonar a un ser humano, es decir, hacer un ser humano exactamente igual, por lo menos genéticamente a otro que vivió antes o que vive todavía, de destruir embriones humanos con la investigación de las células madre, que es uno de los temas de debate ético hoy. Ese es un tema de debate y otro tema, ¿no? Hoy es perfectamente posible, se toma un embrión a nivel de 4 células, se separan las células, se sabe hacer, y se guardan. Y entonces se puede crear mellizos que nacen hoy, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años, y son idénticos. De punto de vista genético son idénticos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, eso es posible, pero hay que hacerlo. Eso es una cosa que es lo que hay que hacer. Y entonces uno se enfrenta, yo soy hematólogo y entonces uno vive muchas veces el dolor de esos padres que tienen un hijo con una leucemia que ya llega al límite extremo en que ya no hay más tratamiento y que incluso en algunos casos conciben un hijo, e incluso lo seleccionan por el HLA, por el sistema de histocompatibilidad, para que sea compatible con el niño enfermo. ¿Que tienen un embrión? Y que pueda darle médula ósea. Ahí el niño va a nacer, claro. Está todo perfecto. Seguramente de pronto se va a dejar de lado otros niños, otros embriones, que tienen un HLA distinto. Y ese niño va a nacer, pero va a nacer para darle su médula a su hermano, histocompatible, ¿verdad? Bueno, uno entiende el dolor de los padres, pero todas esas cosas introducen problemas éticos muy difíciles y que la sociedad tiene que resolver en su conjunto. ¿Hasta dónde vamos a ir? Bueno, hay problemas que nadie menciona. Por ejemplo, hoy en muchos centros privados de este país, los padres que hacen fertilización in vitro, hacen la fertilización in vitro y en general de la fertilización in vitro salen varios embriones. Se implantan algunos y otros se congelan en azote líquido. Y yo sé que existe esto, hay empresas que llegan, esas empresas que hacen esto, y le dicen a los padres, al cabo de un año, bueno, se acabó el plazo, o usted paga tanto, o los tiramos. Frecuentemente se tiran. ¿Se matan los embriones? Claro, si usted los saca del azote líquido no pueden sobrevivir. O el padre consciente de pagar una renta, y en Francia, que esto no es posible, porque esto está muy reglamentado, hay en estos momentos miles de embriones congelados y nadie sabe qué hacer con ellos. Bueno. ¿Hay un vacío legal, además de que...? Hay un vacío legal ahora en los países ético, centrales se permite. Si los padres no piensan seguir adelante con una concepción para ese niño, utilizar esas células con finalidad de investigación y de crear células madre, lo cual es un problema de debate, porque
esos embriones de alguna manera tienen vida, basta implantarlos y van a seguir. Entonces no se puede decir que ya no, bueno, son seres humanos, bueno, ¿cuándo es ser humano? Eso fue una discusión de la Edad Media. En el momento, Tomás de Aquino decía, en el momento que se produce la encefalización. Bueno, y otra gente, es un debate muy, muy largo y muy difícil, en el cual, por eso que digo, no puede quedar en manos de los científicos. Tiene que haber un comité de ética. En Francia, por ejemplo, el comité de ética está integrado por científicos, pero hay rabinos, pastores, sacerdotes, hay todas las corrientes filosóficas. Finalmente el científico acepta la mediación del religioso. Pero es que usted tiene que respetar todas las corrientes de opinión. En estas políticas no pueden quedar en manos de los científicos, eso yo estoy absolutamente persuadido, porque el problema es que si no nadie va a impedir. Mire, cuando surgió la biología molecular, allá en los años, principios de los años, últimos años 60, 70, no me acuerdo cuándo fue, se hizo una conferencia, entonces incluso un profesor, un premio Nobel francés, el profesor Jean Dosset, dijo, esto es la bomba atómica, biotecnológica. Hablaba de bomba atómica, porque era una bomba atómica, lo que se veía que se empezaba. Todos los científicos se reunieron en California, en Asilomar, en una conferencia, y decidieron durante un año parar todas las investigaciones y reflexionar. Nadie lo cumplió. Se siguió adelante. El científico busca crear conocimiento. Entonces tiene que estar sometido a regulaciones. Y esas regulaciones tiene que hacer la sociedad, con un comité de ética que diga esto sí, esto no. Si no, el clonado humano se puede hacer y lo hacemos mañana. ¿Y qué hacemos con todos esos embriones? Son problemas éticos muy difíciles. Tampoco podemos prohibir la fertilización in vitro, que a mucha gente le ha dado una solución a sus problemas de procreación. Entonces, ¿cómo integramos todas esas cosas? Son problemas muy complejos y muy difíciles y que requieren realmente ser analizados en conjunto y no solo por los científicos. No solo por los científicos, no solo por los religiosos, no solo por los políticos. La sociedad con todas sus voces tiene que... De ninguna manera, porque si no llegamos al oscurantismo y terminamos diciendo, como alguien ha dicho, que los homosexuales son patológicos, que es una patología la homosexualidad cuando existe desde el principio de la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Es decir, si no llegamos a horrores también, no, ningún sector tiene que tener predominancia, tiene que ser la discusión de todos los sectores y se tienen que elaborar acuerdos y consensos nacionales hacia dónde vamos. Por suerte, este problema de las células embrionarias fetales, que es un problema muy complejo, está empezando a resolverse de otra manera, porque se ha puesto a punto ahora tecnologías, y es un poco el concepto, usted sabe, el gran cambio del clonado humano de la oveja Dolly, es que es un descubrimiento fundamental del punto de vista de la biología, y mostró que se podía ir para atrás en la diferenciación. Cuando nacemos, las primeras células tienen todo el potencial, pueden hacer cualquier cosa, pero después hay un momento en que las células se empiezan a diferenciar en células cardíacas, hepáticas, los distintos tejidos. ¿Y eso qué pasa? Porque se expresan ciertos genes y se silencian otros. Y eso lleva. Y se pensó que una vez que una célula se había diferenciado, no podía volver atrás. Y lo que es un descubrimiento mayor con la oveja Dolly es que si usted toma el núcleo de una célula mamaria de la oveja Dolly y lo pone en el óvulo al cual se le sacó el núcleo, las proteínas que están en el óvulo inducen la expresión de ciertos genes y el silenciamiento de otros, que hacen que esa célula pueda volver atrás y se pueda volver embrionaria. Un descubrimiento que podría ser casi de Frankenstein, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno piensa, dice, bueno, esto es una idea que se le podría haber ocurrido a Frankenstein. Una idea diabólica, se diría. Diabólica o bendita, ¿no? Depende de cómo se puede ser bendita, porque ¿cuál es el elemento que ha cambiado en las células madre? Y es que hoy se está empezando a trabajar con células adultas, a las cuales se les hace retornar para atrás. Se les hace volver para atrás y volverse células pluripotenciales. Y yo creo que el problema de las células madre no se va a resolver por el lado de los embriones, sino por esto. Y eso es la apertura al conocimiento, ¿no? Guillermo, ha sido un gusto recibirte, que nos hayas acompañado en este programa, ¿eh? El gusto es mío. Bueno, nos quedó hablar de Instituto Pasteur en Uruguay, nada menos, pero creo que hablamos de cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado y con asuntos mayores para el Uruguay, para todos los seres humanos en general, ¿no? Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos en 7 días en una nueva entrega y en el futuro reciente.